Bueno, continuando con este ciclo de charlas, ahora vamos a ir un poco más a una actividad de presentación más científica. Como bien decía Waldemar, todo el tema del Tratado Antártico, si bien tiene que ver con cuestiones, digamos, geopolíticas, también la base de estos tratados tiene que ver con la investigación científica. Y bueno, acá hay un ejemplo que vamos a presentar. Así que va a empezar Miguel Cabrera, que es docente del Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias, y luego continuar yo, que soy Marcos Tassano, también del Centro de Investigaciones Nucleares. Bueno. Bueno, el tema de la charla va a ser la caracterización isotópica y geoquímica de crioconitas en la criósfera como posible monitor ambiental de la deposición atmosférica. Entonces lo que cabe preguntarnos es qué son las crioconitas. Son sedimentos granulados de color oscuro que se encuentran en la superficie de ablación de los glaciares. Básicamente, como muestra la imagen, es un contenedor donde en el mismo glaciar se forma, donde se van a estar depositando atmosféricamente distintas partículas. Son pequeños huecos cilíndricos oscuros que los pueden identificar en los glaciares, como muestra en la imagen. Entonces, ¿cómo es la composición de estas crioconitas? Tienen una composición orgánica y una composición mineral. La parte mineral o inorgánica es predominante frente a la fase orgánica, y básicamente la composición es de deposición ambiental, o sea, nos pueden servir como un monitor de todo aquello que de alguna forma llegó a la atmósfera y se está depositando a nivel de todo el planeta. Y básicamente nosotros lo que nos interesa es qué está sucediendo, en este caso en la Antártida. Como mencionaba, la fracción mineral es la fracción dominante, o sea, la parte inorgánica, aunque también tenemos una parte de materia orgánica, y como se muestra acá en la imagen, en la parte D, ustedes pueden lo que ver son un pequeño zoom de la composición de las crioconitas, que es lo que están viendo en la imagen C, donde se ven filamentos visibles de cianobacterias. Entonces lo que sucede es, se empieza a acumular el polvo, eso da un sustrato para que crezcan los organismos vivos, y de esa forma tenemos composición orgánica también dentro de las crioconitas. Entonces, estos biopolímeros se consolidan y oscurecen ese sedimento. Entonces, por eso nosotros vemos como un cono que dentro de la profundidad vamos a tener una fase líquida y más abajo vamos a tener propiamente lo que es la crioconita. Entonces, lo que sucede es que como es algo oscuro en algo totalmente reflectante como es el hielo, lo que va a suceder es que va a incidir la radiación solar, y lo que va a empezar a suceder es formar este cono que mencionábamos, en profundidad descendiendo por el glaciar, que es lo que muestra en la imagen B. O sea, inicialmente tenemos un depósito a nivel superficial, y luego eso se va profundizando en lo que sería el glaciar. Entonces tenemos una fase acuosa y una fase propiamente que es la crioconita, que es lo que se muestra ahí. Entonces la toma de las crioconitas es bastante sencilla a nivel de campo. Básicamente se puede ir con una pipeta de laboratorio y tomar la fase líquida y tratar de, con una espátula o demás, tener lo que es la fase sólida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a ver dentro de estas crioconitas? ¿Qué son las deposiciones atmosféricas que podemos llegar a tener? Actualmente están muy en boga lo que son los contaminantes orgánicos persistentes. Básicamente lo que sucede es que yo tengo emisiones industriales o en la agroindustria o demás, que lo que sucede es que eso va a la atmósfera, es transportado a través de la atmósfera y se va a dar una deposición a nivel de todo el planeta. Obviamente podemos verlo hasta en la Antártida. Podemos tener deposiciones de este caso como son componentes orgánicos, o podemos también tener componentes inorgánicos, que luego veremos más adelante. En el caso de los orgánicos, lo que tienen estos contaminantes es que son altamente persistentes. Y no solo eso, sino también se pueden bioacumular. Entonces, los organismos que están dentro de estos crioconites pueden servir también como monitores de estos contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, básicamente lo que muestra el esquema ahí es que una vez que es transportado por el aire, va a ser depositado, ya sea por deposición sólida o por deposición a través de la nieve. Eso va a difundir a través del glaciar y se va a acumular en estos pequeños huecos que ya están formados. En esos pequeños huecos lo que puede suceder es, o se mantiene incambiado, digamos, este compuesto orgánico, o puede llegar a ser biodegradado por los organismos presentes en los crioconites.
donde vamos a tener, como son compuestos orgánicos, vamos a tener su descomposición básicamente en CO2 y en dióxido de carbono y biomasa. Y aquellos que no son capaces de ser biodegradados, que son justamente aquellos que son altamente persistentes, que básicamente lo que tenemos son químicamente anillos aromáticos con un compuesto que contenga fósforo, o sea, son fósforo orgánicos. Lo que va a suceder es que una vez acumulados en esta crioconita, lo que puede llegar a pasar es que sigue pasando la radiación solar y, como ustedes saben, lo que se está produciendo es un poco de deshielo de estas crioconitas, y lo que pasa es a difundir, o sea, se derriten y comienzan a difundir a través de toda la capa superficial del glaciar. Hablando de eso fue la parte orgánicos, pero podemos también tener composición inorgánica, y dentro de los que es más conocidos están los que son los radionucleidos de fallout. Dentro de los radionucleidos de fallout vamos a tener algunos que son de origen natural y otros que son de origen artificial. En este caso, como muestra la diapositiva, de origen natural tenemos el berilio 7, que se forma en la alta atmósfera, de origen cosmogénico, y se deposita. Y luego tenemos el plomo 210, con una vida media más larga, de 22 años, o sea que lo que nos permitiría es, si uno conoce la concentración de plomo 210, estimar más o menos cuánto se ha depositado en unos 40, 60 años, previo al muestreo. Estos dos son de origen natural, o sea, se están formando y depositando constantemente, y luego tenemos uno que es de origen artificial, que es el cesio 137, que tiene una vida media de 30 años, o sea que tenemos una visión retrospectiva de unos 60 años aproximadamente, y la particularidad es que el cesio es de origen de fisión nuclear. Por tanto, tenemos dos posibles procedencias, o tenemos las bombas atómicas, o tenemos los reactores nucleares. Entonces, esa es la procedencia de este radionucleido, que tiene una distribución que es global, y lo podemos llegar a encontrar dentro de las crioconitas concentrado en los distintos glaciares. Bueno, continuando con los diferentes contaminantes, vamos a seguir un poco con el tema de los radionucleidos de fallout. Van a ver que no solamente es un contaminante, sino que también puede ser un indicador. En ese sentido, vamos a ver un poco la difusión mundial que tiene que ver, en este caso, con el cesio 137. Este es un esquema que lo que hace es ver la probabilidad de contaminación atmosférica por cesio, en este caso a nivel regional. Son plantas nucleares que están en estos lugares donde es rojo, por lo tanto hay una mayor probabilidad de contaminación por cesio. Incluso pueden ver acá abajo, como curiosidad, tenemos la planta acá de Angra dos Reis en Brasil, y la de Atucha en Argentina, que está rodeando Uruguay, y hay cierta, digamos, probabilidad de contaminación por estos radionucleidos. Esto es a nivel regional, pero lo que nos interesa es la distribución global del cesio, y la distribución global del cesio tiene otro tipo de origen, que son las pruebas nucleares que se realizaron en los años 50 y 60, las pruebas nucleares atmosféricas. Este es un esquema donde se hizo un poco a ver cómo estamos con la distribución mundial del cesio, y como ven, en el hemisferio norte hay mucha mayor cantidad de contaminación por cesio que en el hemisferio sur. Esto está dado porque la gran parte de los test nucleares se hicieron en el hemisferio norte, más que nada en el desierto de Nevada en Estados Unidos y en la ex Unión Soviética. A partir del año, ven que acá dice el pico máximo, es 1963, como este pico de acá, este de acá, y luego empezó a bajar. No fue que bajaron las pruebas nucleares, sí lo que pasó que hubo un cambio de dónde se realizaban las pruebas nucleares. Antes de 1963 se realizaban por encima del suelo, por lo tanto eran explosiones atmosféricas, y a partir de 1963 se empezó a regular ello y empezaron a hacerse bajo tierra, o incluso bajo agua. Entonces empezó a disminuir el depósito de cesio en el mundo. Aún así, hubo un depósito muy importante. La forma que tenemos de medir este tipo de radionucleidos, por ejemplo, en Uruguay, es a través del espectro gamma, o de espectrometría gamma, que lo que hacemos es un equipo que
todo lo que pongamos a medir dentro de una mezcla de radioisótopos, podemos identificar radioisótopos debido al pico, a la energía de ese pico, y a su vez la altura del pico podemos determinar qué actividad radiactiva tiene un determinado radionucleido. En este caso, acá está seleccionado el pico de cesio-37, y por la altura de ese pico podemos determinar la actividad del mismo. Esto es otro esquema, esto es un poco también en crioconitas, esto se ha visto en el mundo, se ha medido, digamos, en ese sedimento crioconita la cantidad de estos radioisótopos de fallout. En este caso tenemos de cesio, y como ven, siempre en el norte tenemos actividades mucho más altas que en el sur. También de americio 241, que es otro de los radioisótopos producidos por estas pruebas nucleares, y en este caso el plomo 210, que también tiene que ver con esto, pero de origen natural. Vemos que también hay una distribución mayor en el hemisferio norte. Aún así, siempre hay que contar que en estas actividades, y más que nada en las crioconitas, en los sedimentos, son actividades muy altas, debido a que las crioconitas, digamos, de alguna forma acumulan mucha mayor cantidad de las partículas atmosféricas. Por lo tanto, es por eso que son tan interesantes para estudiarlas como indicador ambiental atmosférico. Este es otro esquema, también siempre estamos hablando de radionucleidos de fallout, en este caso incluso tenemos una medida por esta investigadora, donde vemos las actividades de cesio, americio y plomo 210. Como ven, la americio un poco bastante menor que las otras dos de cesio y plomo. Aún así, son actividades bastante altas, está medido en concentraciones. Y bueno, este tipo de radionucleido, recuerdan que yo les dije que las explosiones nucleares fueron más que nada en el hemisferio norte, pero aún ahí lo encontramos en la Antártida. Así que es una distribución global, así como lo mismo que contaba Mirel de los órganos fosforados. Otro trabajo que está aquí abajo de estos colegas, la idea acá fue también estudiar en estos sedimentos de las crioconitas. En este caso investigaron crioconitas del Ártico y de la Antártida, y la idea era hacer relaciones de plutonio, y estas relaciones de diferentes isótopos de plutonio lo que nos determina es el origen de los radionucleidos fallout. Recuerdan que Mirel les dijo que puede haber orígenes tanto de accidentes nucleares, de las plantas nucleares por sí mismas, de las pruebas nucleares, pero aún así de las pruebas nucleares, diferentes países las hicieron. Y con este tipo de relaciones nosotros podemos determinar a qué origen se debe ese cesio que cayó en determinado lugar. Entonces podemos determinar plantas nucleares, test nucleares de bombas atómicas, pero a su vez de las bombas atómicas de qué país de origen fue. En el Ártico, este tipo de trabajo, vieron que las principales fuentes de estos radionucleidos atmosféricos fueran los test nucleares, digamos, del hemisferio norte, y también hay un ejemplo de esta isla rusa, Novaya Zemlya, donde, por ejemplo, se llevó a cabo la detonación más grande hasta el momento de 50 megatones, la bomba SAR se llamó. Y en la Antártida se ven que los test nucleares por los franceses e ingleses en el Pacífico Sur, Australia y Océano Índico son las fuentes, digamos, globales que llegaron a la Antártida. Y a su vez hay otra fuente, en este caso de plutonio 238, que fue un accidente atmosférico que hubo con un satélite en el año 64. Los satélites, así como otros, digamos, equipos que se envían al espacio, necesitan energía, y no solamente la energía puede ser tomada del Sol, sino que envían unos pequeños motores que funcionan a reacción nuclear, y digamos, uno de los materiales que utilizan para la fusión nuclear, o para la energía nuclear, es el plutonio 238. Y bueno, hubo un accidente en ese año, un satélite que se desintegró en la atmósfera, y ese plutonio fue a la altura de lo que es Madagascar, y bueno, contaminó todo lo que es el hemisferio sur, incluso la Antártida. Todo esto, a ver, nosotros queríamos presentarlos porque las crioconitas, como les dije, es un sedimento que se va acumulando a través de la atmósfera, y como ven, hablamos de órganos fosforados y hablamos de radionucleidos justamente atmosféricos que se van depositando
se van depositando en el glaciar y se va acumulando en estas estructuras llamadas crioconitas. Hace poquito tuvimos una noticia de la ONU, el 25 de noviembre, hace 2 días, donde se alcanzan niveles récord de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si bien nosotros no hablamos de concentración de gases de efecto invernadero, sí está relacionado con todo lo, digamos, que hay en la atmósfera y se va depositando en algún momento en el suelo o en donde sea. Y acá tenemos, por ejemplo, los niveles de sangre, niveles en sangre de contaminantes orgánicos persistentes, de órganos fosforados, en petreles. Estamos hablando del hemisferio sur y estamos hablando de regiones antárticas, y ven que hay concentraciones, en este caso son de nanogramos por gramo, pero existen tan abajo como en la isla Livingston, 62 grados sur. O sea que, más allá que nosotros quizás entendamos que la contaminación es a nivel local, en realidad hay una distribución global de estos contaminantes, y bueno, una de las formas de tratar de testear esto puede ser estas estructuras llamadas crioconitas. Bueno, esto es un poco lo que queríamos presentar, la parte científica, o al menos, digamos, introducir. Acá están el website de Apex, cómo contactarnos por mail, por Twitter y Facebook, y también la parte abajo de asociarte de forma, digamos, oficial, que es gratis, o sea, cualquiera se puede asociar, lo único que tienen que hacer es marcar que son de Uruguay, y automáticamente quedan asociados a nuestro Apex Uruguay. También queríamos mencionar, ya de paso, que hace poco recibimos un segundo premio que tuvo que ver con la primera conferencia que se hizo a nivel de Iberoamérica, de todos los Apex de Iberoamérica, y bueno, nuestro Apex Uruguay tuvo la fortuna de sacar un segundo puesto entre decenas de países que participaron, incluso hasta España. Bueno, eso es un poco esta presentación, y luego vamos a otra de cierre. ¿Preguntas? Sí. Viste que cuando hablábamos de la gestación del Tratado Antártico, uno de los objetivos que había en la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial era usar la Antártida para depósito de desechos nucleares o para hacer pruebas nucleares. Y bueno, finalmente esas negociaciones terminaron con la prohibición de actividades nucleares en la Antártida, que es una de las cosas que determina el Tratado Antártico, que hasta hoy se mantiene. O sea que hasta en eso también fue visionario, y creo que está relacionado con esa reseña histórica de las cosas que estuvimos mostrando. Sí, totalmente. Bueno, otra hubiese sido digamos, la contaminación a nivel del continente. Como hablamos hoy del agua, hablamos de contaminantes. No solamente el agua se puede, digamos, inutilizar por consumo, sino también por contaminantes. Y una de esas es a nivel global. Entonces, un poco lo que queríamos transmitir con esta presentación era que la Antártida es muy sensible a los cambios globales y puede ser usado como monitor. De hecho, se utiliza como un monitor, y dentro de ella hay unas estructuras particulares que se pueden utilizar de un monitor ambiental mundial. Entonces, bueno, es un poco eso. Desde un punto de vista científico, la Antártida es eso, es un control mundial de lo que estamos haciendo. Este proyecto que contaron está siendo instrumentado en la Antártida. Este proyecto nosotros lo estamos construyendo para presentarlo. La idea es evaluar esta estructura desde nuestro punto de vista, que sería esto, de los radionucleidos, y también de la composición elemental por fluorescencia rayos X. Sí hay otros grupos de investigación en Uruguay que están estudiando estas estructuras, pero de un punto de vista microbiológico, lo cual de alguna forma estaría bien colaborar con ellos, porque podríamos ver y caracterizarlo desde varios puntos de vista, uno más biológico y otro más inorgánico, como sería el nuestro. ¿Han conversado algo? Estamos en etapa de elaboración y bueno, luego estaríamos, digamos, una vez que esté el proyecto completo, que tenga su estructura adecuada, podríamos empezar a conversar con ellos. Interesante. Bueno, estamos cierre.